Hola, hola queridos amigos y hermanos. El Señor les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, su servidor Manuel Ospino, es nuevamente un gran privilegio reunirnos a través de este medio con la finalidad de comentar nuestro repaso de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión nos habla del día del Señor, el día sábado como señal del pacto. Y vamos entonces a estudiar la relación que existe entre el sábado, que Dios en la Escritura, a lo largo de ella, nos muestra como una ocasión de adoración, de recuerdo de la creación, y como veremos en esta ocasión, también como recuerdo y memorial de la bendita obra de la redención en Cristo Jesús. De manera que el sábado tiene estrecha relación con el mensaje del pacto eterno, como el mensaje del plan de salvación que proviene del amor inalterable de Dios por la raza humana. Así que acompáñennos entonces en esta ocasión a orar, y antes de orar recordamos que, como todos los sábados anteriores durante este trimestre, también este próximo sábado estaremos juntos discutiendo en vivo la lección de la escuela sabática para comentarla y responder así algunas inquietudes y preguntas. Ahora sí, vamos entonces a orar e iniciamos nuestro estudio. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bendito, eterno y buen Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y amante Salvador, venimos en audiencia santa delante de ti para pedirte solamente que cumplas tu palabra, Señor, que cumplas tu promesa y envíes en esta hora tu Santo Espíritu, Señor, para conducir nuestras mentes al conocimiento de toda verdad. Y que al contemplar la verdad que es en Cristo, seamos nosotros transformados de gloria en gloria por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a la misma imagen de quien contemplamos, a la imagen de Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a comprender en primer lugar la relación que existe entre el sábado, la creación de Dios y el propósito de Dios para su creación. Luego entonces intentaremos comprender la relación que existe entre el sábado y la redención, para profundizar en el tema de la redención y ver cuál es la esencia del plan de la redención, de la historia de la redención en Cristo, para que comprendamos lo que el sábado nos puede enseñar en términos o en relación con la justificación por la fe, que es el fundamento del pacto eterno. La justicia de Cristo nuestro Señor, Jehová, justicia nuestra. Vamos entonces a mirar esto en la palabra de Dios. En primer lugar, en Génesis capítulo número 2. En Génesis capítulo número 2 tenemos lo que probablemente hubiese sido mejor en un proceso del establecimiento de capítulos y versículos de la Biblia. Génesis capítulo número 2, versículos 1 hasta el versículo número 3, probablemente hubiese sido mejor colocarlo como parte del capítulo número 1, porque he aquí la conclusión de la creación de los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Y esto es lo que nos habla Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Leamos entonces lo siguiente. Dice la palabra del Señor así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Analicemos estos textos. De acuerdo con la manera en la cual el capítulo número 1
hasta los versículos 1 al 3 del capítulo 2 del libro de Génesis, de la manera y de acuerdo a la forma en que están estructurados, todo apunta al día séptimo como el momento culminante, como la cúspide de la creación del Señor. ¿Por qué razón? Los sustantivos principales, Dios, cielo, tierra, los sustantivos principales, incluyendo el sustantivo luz, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, todos están ordenados en múltiplos de 7. Todos. Las frases que aparecen y que se repiten, y vio Dios que era bueno, todas estas frases importantes también están, digamos, estructuradas y arregladas en orden al número 7, indicándonos que es hacia el día séptimo que la creación de los cielos y la tierra avanza y se desarrolla. ¿Por qué al día séptimo? Porque en el día séptimo la creación completa el propósito para lo cual fue creada y diseñada. ¿Y cuál es el propósito? Noten esto. Los primeros 3 días de la creación se complementan con los segundos 3 días, es decir, con el día cuarto, quinto y sexto, en una relación de creación y completación, o crear y llenar. Por ejemplo, la luz que es creada en el primer día llena y concreta la atmósfera, la creación, con la presencia de las lumbreras y la luz concretada en el sol y en la luna. Por ejemplo, la creación en el segundo día de los cielos y el firmamento es llenada al quinto día con las aves que surcan los cielos. La creación de la tierra seca al tercer día es completada al sexto con el llenado de la tierra por medio de criaturas terrestres y el hombre que habita en la tierra. Entonces, este paradigma, este patrón de crear y llenar se mantiene los primeros 6 días de la creación. El sábado no es la excepción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el sábado en el patrón de crear y llenar? El sábado, lo que Dios crea es un tiempo santo. ¿Y por qué el tiempo que se crea durante el séptimo día es santo? Porque quien llena ese tiempo es el Dios que ha creado todo. Entonces el sábado se convierte en la creación de un tiempo que Dios va a llenar con su misma presencia para dejar el mensaje eterno de que Dios no es solamente quien con su palabra crea y llama las cosas que no son como si fuesen, quien con su palabra pronunciada al ser emitida las cosas que no son llegan a ser, sino que su presencia y su poder en medio de la creación son las que sostienen por medio de su presencia y palabra toda la creación. El sábado es entonces el tiempo santo que Dios crea para llenar con su presencia y convertirlo en un templo santo en el tiempo, en el cual el ser humano voluntariamente entrará para adorar a aquel que no solamente crea, sino que con la palabra de su poder sostiene las cosas creadas. De eso se trata el día sábado. Así que el sábado complementa y completa el propósito entero de la creación. ¿Cuál es el propósito entero de la creación? Que Dios habite en medio de su pueblo y su pueblo sea su pueblo y Él sea su Dios. Un propósito de comunión, un propósito de intimidad. Dios con su creación como su pueblo. Un propósito de intimidad. El propósito de la creación es habitarla. Dios crea para compartir con ella. Dios crea para habitarla. Dios crea para llenarla. Dios crea para que en su amor todo lo creado se regocije, llegue a la plenitud de su existencia. Por esa razón nosotros vemos en Efesios, por ejemplo, capítulo número 1, versículo 10, que el propósito eterno de Dios en Cristo fue reunir en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir en Cristo. Y ese es el propósito de la creación. Y cuando vamos a Efesios capítulo 3, por ejemplo, versículos 17 en adelante, comenzando desde el versículo número 14 incluso, podemos ver que el propósito entero de la creación es que, siendo edificados en amor, seamos plenamente capaces de comprender la anchura, la profundidad, la longitud, la altura de este amor que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y este es el propósito en general de la creación. Habitar en medio de su creación para que en medio de una perfecta comunión entre el cielo y la tierra, en medio de una perfecta comunión entre la divinidad y la humanidad, aquí en esta hermosa y perfecta comunión, la creación halle su máximo deleite, su mayor gozo y su absoluta y total plenitud. De eso trata la creación. Ahora bien, esto se ve interrumpido por causa del pecado. Por causa del pecado, este propósito de la creación, en el cual la creación debía hallar en la perfecta comunión con Dios su entero gozo y la plenitud de su existencia, este propósito fue casi atropellado y eliminado por el pecado. Y decimos que fue casi arruinado por el pecado porque los propósitos de Dios no conocen fracaso. Y Dios encontraría en Cristo la forma de cumplir su eterno propósito de reunir las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra, reunirlas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos en Cristo, para que en Cristo la humanidad y la divinidad vuelvan a estar unidas. Y es la manera en la cual el propósito de Dios se alcanza a pesar del pecado. Ahora bien, notemos esto. Este monumento, este sábado, será entonces un memorial que celebra y recuerda la obra de Dios que desemboca en perfecta comunión. Nota esto, el sábado recuerda y celebra en adoración a Dios la obra del Creador, la obra de Dios que desemboca y resulta en perfecta comunión. Así es como el sábado va a ser recordado. Ahora nota esto. Cuando este sábado aparece antes del Sinaí, ¿con qué propósito aparece? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere comunicarle al pueblo a través de la observancia del sábado antes de oír la palabra de Dios pronunciada por su misma boca y que con su dedo se escribirían en tablas de piedra en el pacto, en el evento del Sinaí? ¿Qué era lo que el sábado antes del Sinaí, en Éxodo 16, quería enseñarle al pueblo? Nota esto. De la misma manera como hemos dicho desde el principio, que al crear con el sábado Dios quería mostrar la lección objetiva de que Dios no solamente es el creador que llama las cosas que no existen a la existencia por medio de su palabra, el sábado también, con la presencia sostenedora de Dios en su creación, por medio de la palabra de su poder, Dios también quería enseñarnos con el sábado que su presencia y su palabra sostienen la creación. Bueno, ese mismo mensaje exactamente es lo que Dios va a decirnos en Éxodo capítulo 16. Y vamos a echarle un vistazo a Éxodo 16 y luego vamos a ver la interpretación que el Deuteronomio con Moisés le da al episodio de Éxodo 16, que es el episodio de la lluvia y la caída del maná del cielo. Notemos que este maná que cae del cielo, de acuerdo con 1 Corintios capítulo número 10, es comida espiritual, es comida de ángeles, de acuerdo con el Salmo. Esto es comida espiritual. ¿Y qué era lo que Dios quería enseñarles con el milagro del maná en Éxodo 16, que es la primera vez que aparece el sábado antes del Sinaí en la experiencia del pueblo de Israel? Mira esto. Éxodo capítulo 16, versículo número
1 al 4. Mira lo que dice la Escritura. Esto es muy, pero muy, muy importante. Mira esto. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel. Miren lo que decían los hijos de Israel. Dice así: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Sabes lo que eso significa? Es decir, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, es igual a decir, ojalá Dios hubiese traído también las plagas que trajo sobre los egipcios sobre nosotros. Ojalá Dios no hubiese hecho separación ni distinción entre la tierra de Gosén y el resto de Egipto. Ojalá nos hubiesen caído las plagas y hubiésemos muerto en Egipto. ¿Cuándo? Mira esto, atención. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En otras palabras, era preferible que nos cayeran las plagas y Dios nos matara en Egipto a que se atreviese a pasarnos por estrechez en este desierto. Una cosa impresionante. En otras palabras, mejor es ser esclavos con el estómago lleno que ser libres y experimentar una prueba de fe. Eso es lo que está diciendo el pueblo. Una cosa increíble. Ahora mira esto. Versículo número 4. Aquí está el propósito del maná y lo vamos a leer en Deuteronomio capítulo número 8. Mira esto. Propósito del maná. Versículo número 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. Diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, pan espiritual, comida espiritual. Escucha, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. No puede el pueblo recoger la porción de 2 días porque le cría gusanos. Solamente el viernes recogerá doble porción, porque en el sábado Dios dará la lección de que con su palabra el que hace llover el pan lo sostiene para que no se corrompa durante el día santo, porque es su presencia que habita el mundo con la palabra de su poder la que sostiene en orden la creación. Porque si esta presencia, si este poder de su palabra dejara de trabajar un día de sábado por el sostenimiento y mantenimiento de la creación colapsaría y en el instante se quebraría todo orden, toda creación. Porque es por su palabra como las cosas se sostienen. Es por su palabra como las cosas existen y son sostenidas, no por otra cosa. Entonces este mensaje Dios se los quiere dar al pueblo. Que su palabra hace llover pan y su palabra sostiene solo en sábado para que no se corrompa. ¿Por qué? Porque los otros días de la semana no recogerán doble porción porque les cría gusano. Porque lo que Dios anhela es que ellos se den cuenta que dependen no de sus obras, no de recoger, que dependen de cada día la palabra de Dios pronunciada para que sobre el campamento reine la vida y no la muerte a través del hambre. El pueblo depende de la palabra, el pueblo vive de la palabra, el pueblo come de la palabra. Y por eso en cumplimiento de la palabra el pueblo vive. Eso es lo que Dios quiere enseñarle. Ahora mira cómo termina el versículo. Dice así: y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pregunto, ¿cuál es el sentido del maná? El sentido del maná es enseñarle al pueblo que la vida del pueblo está en la palabra de Dios, que crea y hace llover pan del cielo y que sostiene para que día a día la palabra les dé alimento y la palabra sostenga el pan en el día sábado sin corrupción. Esta es la esencia del mandamiento de Éxodo capítulo 16. Ahora mira cómo lo interpreta Deuteronomio capítulo 8. ¿Cuál es el sentido del maná de acuerdo con Deuteronomio capítulo número 8? Atención, versículo número 3. Escucha esto.
Dice así: y te afligió, Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre. Está hablando de Dios con respecto al pueblo. Escucha: y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Escucha, ¿para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Casualidad que fuese este el texto que Jesús le citara al diablo cuando el diablo quiso enseñarle y decirle a Jesús: tienes que hacer un milagro en tu favor convirtiendo la piedra en pan, porque si no lo haces tu padre te va a dejar morir de hambre. Y Jesús le dice al diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Jesús le estaba diciendo: de la misma manera como con su palabra Dios sostuvo la vida de Israel en el desierto, mi Padre por su palabra sostendrá mi vida, y yo a su palabra seré fiel, a su palabra me sujetaré, en su palabra esperaré y en su palabra dependeré. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Por eso interpreta la señora White en El deseado de todas las gentes, capítulo de la tentación. Ella hace una pregunta: ¿cómo venció Jesús en esta prueba? ¿Y cómo hizo Jesús o cómo nos mostró Jesús que esto puede lograrse? Hablando de la perfección del carácter que por medio del poder de la palabra se puede hallar. Ella dice: por medio de su palabra venció él en su tentación, en la prueba del desierto. Y termina diciendo: todo el poder de la palabra es nuestro, nos pertenece, sus promesas son nuestras. Así que en la tentación no has de mirar a las circunstancias o a la dificultad de la prueba, sino al poder de su palabra. Eso es lo que significa el maná, eso es lo que significa el milagro. Dios quiere mostrar que su palabra crea y su palabra sustenta, y es suficiente para vivir de ella, aunque venga lo que venga. Eso es lo que Dios quiere decirnos. Ahora bien, nosotros vemos entonces después de Éxodo 16 que llega el momento en el Sinaí y el pueblo recibe el mandamiento pronunciado por la boca de Dios de guardar y observar el sábado. Pero por causa de la incredulidad del pueblo, el Dios que quería grabar su ley en la mente y en el corazón, por causa de la incredulidad del pueblo, solo pudo grabar con su dedo en tablas de fría piedra la ley que quería que habitase en medio del pueblo, en la mente y en el corazón. Y entonces Dios luego, con la misma palabra, atención, con la misma palabra que Dios les promete en Éxodo 20:11, con la misma palabra que les recuerda que en 6 días creó los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día, reposó, la palabra hebrea es nuach, reposó, hablando de Génesis 2:1-3, con esa misma palabra Dios quiere enseñarle al pueblo cuál y en qué consiste el verdadero reposo. ¿Cuál es el verdadero reposo y en qué consiste el verdadero reposo? En Éxodo capítulo número 33, Dios quiere enseñarles en qué consiste el verdadero reposo. Miren esto. Éxodo capítulo 33, versículo número 14. Escucha esto. Vamos a leer desde el versículo número 13 para que veamos qué es lo que está sucediendo cuando Dios utiliza la misma palabra nuach que aparece en Éxodo capítulo 20 cuando dice: porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. Ese reposó es la palabra hebrea nuach, que aquí en Éxodo 33 se traduce y vuelve a aparecer en este contexto. Mira esto. Éxodo 33, versículos 13 y versículo 14. Dice así: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino,
para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mira qué maravilloso. Moisés le está pidiendo a Dios que le muestre su gloria, que le muestre su gracia, que le muestre su camino para que te conozca, dice Moisés. Y mira la respuesta de Dios. ¡Qué maravilla! Mira la respuesta del Creador. Dice así: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré reposo, descanso, nuach. Pregunto, ¿por qué razón Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré reposo, yo te haré reposar? Y aparece la misma palabra hebrea, nuach, del reposo de Dios de Éxodo 20:11, en referencia y alusión a Génesis 2:1 al 3. Hermanos, porque el verdadero reposo, el verdadero reposar, no se encuentra en la observancia por medio de la ley, por medio de mis esfuerzos, por medio de mis obras, a un día de la semana. No, el verdadero reposo, el verdadero reposar consiste en lo que ese día que hay que guardar, que hay que observar, te enseña. Ese día te enseña que el reposo de toda alma, no solamente de la humanidad, sino de toda la creación, consiste en que la creación entera entre en comunión con la presencia de Dios, presencia que le dio la vida a la creación y que la sostiene con su poder. En el encontrarse con Dios, en el tener comunión completa e íntima con Dios, el hombre y en la creación entera reposa en Dios. ¿Por qué? Porque el hombre aprende que con el mismo poder que Dios creó los cielos y la tierra, con ese poder nos sostiene. Y no soy yo el que trabaja, no soy yo el que produce el pan, no soy yo el que hace el dinero, no soy yo el que hace las obras. Es el Creador que me dio vida y existencia, quien con su palabra y presencia me sostiene y me da fuerzas, me da alimento, me sostiene, de manera que su reposo es el descanso seguro, absoluto y certero de que soy sostenido por Él y no por mí mismo. Eso es lo que el mensaje del sábado quiere enseñar. Eso es de lo que se trata. Ahora mira, este mensaje del sábado, cuando aparece en la repetición de la ley en Deuteronomio capítulo 5, aparece ya no en relación con la creación por medio del poder de Dios y en relación con el poder de Dios para sostener su creación, sino que en Deuteronomio, cuando aparece la repetición de la ley, en Deuteronomio capítulo número 5, vamos a leer, aparece ya no en relación con la creación y el sostenimiento de la creación, sino aparece en relación con la redención del pueblo. Mira esto, Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 13 hasta el versículo número 15. Leamos brevemente, dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo, escucha esto, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Así que el sábado vendría a ser un nivelador entre amos y siervos. ¿Por qué? Ya vas a ver por qué. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, la razón del mandamiento del día de reposo en Deuteronomio 5, versículo 15, aparece ya no en relación con el poder de Dios de crear y sostener su creación, sino que aparece en relación con la redención obrada por Dios al sacar a su pueblo de Egipto. Por tanto, el sábado entonces tiene relación no solamente con la creación y con el poder de sostener la creación, sino que ahora tiene relación con la redención que Dios obra por y en el ser humano. La palabra redención, cuando se traduce del idioma hebreo,
al idioma griego es la palabra apolitrosis o litrosis sencillamente. Ahora, aquí hay algo interesante. Cada vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, cuando aparece en relación con la obra de Cristo, su obra salvífica en favor de la humanidad, mira cómo aparece la palabra redención en el Nuevo Testamento y la manera en la cual el Nuevo Testamento precisa, pero de manera impresionantemente clara, lo que es la redención del pecado o la redención del pueblo o la redención de la humanidad. Mira lo que dice el Nuevo Testamento. Vamos a leer, por ejemplo, Efesios capítulo número 1 y luego vamos a leer su versión prácticamente gemela, que es Colosenses capítulo número 1. Vamos a leer Efesios, por ejemplo, capítulo número 1, versículo número 6 y 7. Mira en lo que consiste la redención. Dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo número 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De acuerdo con este versículo, ¿qué cosa es la redención? La redención es el perdón de los pecados. Vamos a leer Colosenses capítulo número 1 ahora, Colosenses capítulo número 1, los versículos números 13 y 14. Colosenses 1, versículos 13 y 14. Mira lo que dice la Escritura. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Fíjate, librado, eso es lenguaje de Éxodo, esto es lenguaje de redención. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que está absolutamente claro por estos dos versículos y muchos otros en el Nuevo Testamento que la redención es y consiste en el perdón de los pecados. Ahora bien, ¿existe alguna relación intrínseca y estrecha entre la redención, que consiste en el perdón de los pecados, y la creación? ¿Pudiésemos hablar de la redención como una nueva creación? Absolutamente. Y por esa razón el perdón de los pecados se otorga solamente de parte de Dios. Y Jesús tiene autoridad para perdonar pecados porque solo el Creador puede perdonar. ¿Por qué? Porque existe una relación absolutamente estrecha entre la creación y la redención, que es una nueva creación. ¿Dice eso la Biblia? Por supuesto. Mira, por ejemplo, en Segunda de Corintios capítulo número 5, para que veas la relación que existe entre la nueva creación y el perdón de los pecados que ocurre de parte de nuestro Dios por medio de Cristo. Por ejemplo, Segunda de Corintios capítulo número 5, vamos a leer el versículo número 17 hasta el 19. Leemos así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es nueva creación. Ahora mira en la relación con la cual está. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo número 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y ahora viene el perdón de los pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que hay una relación absolutamente estrecha entre la creación y la redención, que es en realidad una nueva creación. Hay una relación absolutamente estrecha. Ahora, ¿dónde radica esta relación absoluta y totalmente estrecha entre la creación y la redención como nueva creación? ¿Dónde radica esta relación? Bueno, vamos a ver aquello en lo que consiste el perdón de pecados. ¿Qué es en esencia el perdón de pecados? ¿Qué ocurre cuando Dios perdona el pecado? Entonces, para mostrar lo que ocurre cuando Dios perdona el pecado, yo voy a mostrarte algunos versículos del Nuevo Testamento para que tú puedas ver qué hace Dios cuando perdona el pecado, que es el mensaje que nos muestra la relación entre la creación, la redención, y nos recuerda al sábado como la señal de la nueva creación también. Mira esto.
Cuando Dios perdona el pecado, mira lo que ocurre. Vamos a ir en primer lugar a Colosenses capítulo número 2. En Colosenses capítulo número 2 vamos a encontrar esto de una manera absolutamente clara. Mira esto, Colosenses capítulo número 2, versículo número 11 en adelante. Colosenses 2, 11 en adelante. Dice la palabra de Dios así. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Escucha esto. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. En otras palabras, cuando nosotros somos bautizados por la fe y en el nombre de aquel que murió y resucitó para que nosotros seamos sepultados y juntamente con él seamos resucitados por su vida. Ahora mira el versículo número 13 cómo lo resume. Atención. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pregunto, ¿qué ocurre entonces de acuerdo con este versículo cuando Dios perdona el pecado? ¿Qué ocurre? Cuando Dios perdona el pecado, Dios nos está dando vida juntamente con Cristo. Porque el perdón del pecado es la creación por medio de la palabra de Dios, donde hay vida de un nuevo corazón delante de Él. El perdón de pecados, cuando Dios perdona, Dios está creando un nuevo corazón, impartiendo vida para que ahora el corazón que estaba muerto en pecado, ahora viva. Cuando Dios perdona, Dios resucita. Cuando Dios perdona, Dios vuelve a crear. Donde había muerte, llama a la existencia la vida de Cristo en el corazón. Y eso es lo que enseña la Biblia. Voy a dártelo otra vez, pero ahora con otros textos. Mira esto. Y esto es sistemático en toda la Biblia, absolutamente sistemático. Mira, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver lo que Pedro le estaba predicando a los gentiles, a Cornelio y a su familia en Hechos capítulo número 10, y lo que sucede cuando les habla del perdón de pecados y la manera en la cual Pedro interpreta lo que sucedió después en Hechos 15. En otras palabras, estoy hablando de lo que sucedió con Pedro y de ver luego la manera en la cual Pedro interpreta y reporta lo que le sucedió a él mismo. Mira esto. Hechos de los Apóstoles capítulo número 10. Atención con esto. Dice así. Versículo número 43. Hablando Pedro de esto, mira lo que sucede. De este Jesús, dan testimonios todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué es lo que Pedro le dice a Cornelio y a su casa, los gentiles primeros que escuchan el evangelio? ¿Qué es lo que les dice Pedro que ellos reciben y que los profetas y todos dan testimonio de que se recibe cuando se cree en Cristo? ¿Se recibe qué? El perdón de pecados. Ahora mira lo que sucede, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. A ver, ¿qué sucede cuando se cree a la palabra de verdad que predica que en Cristo tenemos redención, es decir, el perdón de los pecados? ¿Qué sucede? Viene el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Escucha esto. Vamos a ver la manera en la cual la iglesia en Hechos 11 interpreta lo que sucede con los gentiles cuando reciben el Espíritu Santo en ocasión de escuchar y creer la palabra del perdón. Escucha esto. Hechos de los Apóstoles capítulo número 11 y ahora vamos a leer el versículo número 17 y 18. Dice Pedro así: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, hablando del Espíritu, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, mira lo que dice la iglesia acerca de lo que le pasó a los gentiles. De manera que también a los gentiles
ha dado Dios, cualquiera de nosotros esperaría leer ¿qué cosa? Ha dado Dios el perdón de los pecados, pero eso no es lo que dice la iglesia. Mira lo que dice la iglesia. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oh, ¿te das cuenta? En otras palabras, la iglesia interpreta que el perdón de los pecados, que se confirma y verifica con el derramamiento del Espíritu Santo, es arrepentimiento para vida. El propósito de Dios es vivificar por medio del perdón de los pecados. Y mira ahora sí, ahora vamos a ver lo que Pedro dice de su propia experiencia cuando reporta su experiencia en el concilio de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Mira esto. Mira la manera en la que Pedro cuenta su propia historia. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, y ahora vamos a leer el versículo número 7 en adelante. Escucha esto. Versículo 7 en adelante dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y ahora mira lo que viene después de la coma. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué esperaríamos leer? Perdonando sus pecados. Pero mira lo que Pedro dice, por amor a Dios. Mira lo que dice Pedro. Purificando por la fe sus corazones. Pregunto, ¿qué es el perdón de los pecados de acuerdo al Nuevo Testamento? El perdón de los pecados es la obra de Dios que al perdonar por medio de su palabra del perdón, crea, purifica, renueva el corazón por medio del Espíritu para dar vida allí donde había solamente muerte y esclavitud al pecado. Dios da vida cuando perdona el pecado, resucita por el poder del Espíritu que crea un nuevo corazón y lo hace ahora, ¿qué cosa? Capaz de obedecer a Dios, de amarlo y servirle. Eso es lo que enseña la Biblia acerca del perdón de los pecados como la esencia de la redención. Y ahora viene la pregunta. Cuando vemos esto así, ¿qué relación existe entre la creación y el perdón de los pecados como una nueva creación? La relación que existe es que el mismo y el único Dios que puede crear y llamar a las cosas que no existen a la existencia por medio del poder de su palabra, el mismo Dios da con poder su palabra y le dice al pecador: te perdono. Pero cuando le dice al pecador: hijo, tus pecados te son perdonados, lo que está haciendo es no solamente otorgar el perdón legal, sino que está resucitando y sanando el corazón, y donde había muerte, donde había sencillamente esclavitud al pecado, resucita, renace la vida de Dios por medio del Espíritu, que ahora crea un corazón nuevo por medio de un espíritu recto dentro de él. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora mira esto. Si eso es así, ¿qué relación hay entre el sábado, la creación y la nueva creación como la redención del pecado? ¿Qué es lo que existe? ¿Cuál es la relación que existe entre estas cosas? Mira esto. ¿Recuerdas que el sábado se establece en la Biblia como un reposo? Un reposo con la palabra hebrea nuah, que no quiere decir sencillamente descansar del trabajo, sino deleitarse en la completa y perfecta comunión con Dios, en la cual su presencia poderosa con su palabra nos crea, nos sustenta y nos recuerda que vivimos no por nuestras obras, que estamos creados y existimos no por nuestras obras, sino por la presencia de Dios, por el poder de Dios que nos crea y que nos sostiene con el poder de su palabra y nos alimenta y dependemos absolutamente de él. ¿Recuerdas ese mensaje? Mira esto. Hebreos capítulo número 4 nos presenta el mensaje del sábado que desde Génesis capítulo 2 existe para nosotros. Mira cuál es la relación entre estas cosas. Atención con esto. Hebreos capítulo número 4. Y con esto terminamos. Mira lo que dice la Escritura aquí. Hebreos capítulo número 4. Vamos a leer brevemente estos versículos. Mira esto. Haciendo una interpretación exegética del Salmo número 95, en el cual el Salmo comienza con una invitación,
un venid y alabemos y adoremos a la roca eterna de nuestra salvación. Y comienza a alabar al Señor el Salmo 95 por todo lo que ha hecho, porque con sus manos hizo el mar, con sus manos secó la tierra y todo eso. Luego el Salmo 95 pronuncia en el versículo número 7 en adelante: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto, en Meribá, donde vuestros padres me tentaron y conocieron mis obras durante 40 años. Y luego, por tanto, juré en mi ira diciendo: no entrarán en mi reposo. En otras palabras, el autor de Hebreos, al interpretar el Salmo 95, interpreta el Salmo 95 así. Él dice así: si la generación del desierto hubiese recibido el reposo de manos de Josué, entonces David no tendría nada que hacer. Aproximadamente 450 años después, en el Salmo 95, David no tendría nada que hacer escribiendo: si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy su voz. ¿Por qué? Porque al escribir si oyeres hoy su voz, entonces David te está diciendo que Dios, mientras dure ese hoy, si oyeres hoy su voz, Dios está invitando en el Salmo 95 en adelante a entrar en el reposo. Así que el autor de Hebreos concluye, el apóstol Pablo concluye diciendo: si David se le ocurre poner un día nuevo y dice hoy, entonces quiere decir que la generación del desierto no entró en el reposo de Dios, porque el Salmo vuelve a invitar a entrar en el reposo de Dios. Entonces, por eso dice el autor de Hebreos, capítulo número 3 y 4, el apóstol Pablo, diciendo en el versículo número 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Quién? El Espíritu Santo por medio de David en el Salmo número 95. Y aquí está la conclusión. Aquí está la conclusión. Escucha esto. Después de decirnos que de la misma manera en que esta generación del desierto, la generación del desierto, se le prometió el reposo, pero ellos no entraron al reposo, entonces ahora el apóstol busca cuál es el reposo que existe para el pueblo de Dios de sus días y nuestro. ¿Cuál es el reposo que existe? A ver, si el pueblo al entrar en la tierra no recibió reposo porque Josué no se lo dio, y David lo comprueba porque por medio de David el Espíritu Santo vuelve a establecer otro día para entrar en el reposo diciendo: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿cuál es el reposo que queda si la tierra no es? ¿Cuál es el reposo que está abierto, que está disponible para que el pueblo de Dios entre y lo guarde y se deleite en el reposo de Dios, si la tierra no es el reposo? ¿Cuál es el reposo que está abierto? Pues aquí lo encuentra el apóstol Pablo. Mira dónde lo encuentra. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y ahora concluye, versículo número 9 de Hebreos capítulo número 4, Hebreos 4:9. Por tanto, refiriéndose al séptimo día, queda un sabatismos, un reposo. Atención, todas las palabras reposo del capítulo 3 y 4 de Hebreos son katapausis en griego. Katapausis. Pero en el versículo 9, después de la interpretación del séptimo día como el reposar de Dios, el apóstol no utiliza la palabra griega katapausis para reposo, sino que utiliza la palabra griega sabatismos, diciéndonos que el reposo que queda y que está abierto para el pueblo de Dios, ¿cuál es? El reposo del sábado. Y escucha esto: por tanto queda un sabatismos, un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer entonces si queda un reposo para el pueblo de Dios que está representado en el séptimo día, en el reposar de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer? Aquí está, versículo número 11. Aquí está qué es lo que el pueblo debe hacer. Escuchando esto, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿En qué reposo? En el que está abierto, el sabatismos, el reposo del día de sábado. Debemos entrar en él. ¿Para qué? Escucha. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La pregunta es: ¿cuál es ese reposo? A ver, ¿cuál es ese reposo de lo cual el sábado es una señal? ¿Cuál es el reposo de Dios al cual yo debo entrar, de lo cual el sábado es una señal que me habla y me cuenta de ese reposo? ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es ese reposo? Ah, mira esto. El sábado es una señal de este reposo. ¿Cuál es el reposo? Aquí está, versículo número 14 y 16. Mira lo que dice la Biblia.
Hebreos 4, versículos 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues, aquí está el reposo. Este es el reposo. Escucha. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira la frase, para alcanzar gracia. El versículo 11 decía, procuremos, el verbo griego es espidazo, es decir, acelera, apúrate, para que entres, para que alcances la gracia del trono de Dios que se encuentra allí por medio de Cristo que se ha sentado en ese trono. Y por esa razón, Hebreos 3, versículo número 1 y el versículo número 15 del capítulo número 11 dice así, escucha esto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Para qué? Escucha, ¿para qué? Para que nosotros no estemos a punto de perder ese reposo. Capítulo número 4, versículo número 1. Por ejemplo, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y mira exactamente las mismas palabras que aparecen de parece que alguno no los ha alcanzado. En Hebreos capítulo 12, no en el 11, perdón, versículo 15 dice así, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar, y no dice reposo, sino que dice de alcanzar la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el reposo? ¿Cuál es el reposo según el libro de Hebreos? El reposo que permanece hoy para el pueblo, del cual el sábado semanal que hay que guardar es una señal y es un mensajero, es el reposo de la presencia de Dios, que gracias a Cristo el pueblo de Dios puede acceder a ella, puede entrar a la presencia de Dios para recibir de parte del trono de Dios la gracia de Cristo que transforma el corazón, que renueva la mente, que purifica el corazón, que purifica la mente y graba la ley de Dios en la mente y en el corazón, haciendo en nosotros por medio de Cristo lo que es agradable delante de Él, para quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el reposo al que debemos entrar? El reposo de la gracia de Cristo, que es la presencia de Dios en el trono de su gloria, a donde Cristo nos puede hacer entrar, nos puede llevar abriendo un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne, en donde por medio de Cristo, por medio de su obediencia, por medio de su justicia, yo soy llevado al trono de Dios para que Cristo, todo lo que es, representa y sucedió con Él, suceda conmigo y yo pueda reposar en sus méritos, pueda reposar en su poder, pueda reposar en la confianza de su palabra, pueda reposar en que no soy yo el que obra, es Cristo en mí el que uniéndome a Dios en el trono de su gloria me da gracia para ponerme en comunión perfecta con Dios y en absoluta y completa obediencia por medio de su vida, de su gracia que vive en mí. Ese es el reposo de Dios, del cual el sábado es un mensajero y una señal. ¿Cómo sabemos esto? Mira esto. Terminamos con esta cita del Espíritu de Profecía. Mira lo que dice la hermana White en El Camino a Cristo, capítulo número 8, página 70. Miren lo que ella dice aquí. Terminamos con esto. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Escucha esto. Tu esperanza no se cifra en ti mismo. ¿Y por qué esto da reposo? Precisamente porque en la gracia de Dios en Cristo podemos descansar y reposar de que nuestra salvación, el cumplimiento de la eterna promesa de Dios, el cumplimiento del pacto eterno no depende de mis obras.
como el sábado lo enseña. El sábado enseña que hay que celebrar no las obras humanas, sino las obras de Dios que crea y sostiene. Y el sábado, en relación con la redención, enseña que hay que celebrar que Dios es el que obra, que Dios es el que hace la obra y que Dios es el que sostiene su promesa, que Dios es el que me sostiene, que Dios es el que me hace perseverar, que Dios es el que me da gracia para hacerme obediente, no yo. ¿Te das cuenta? Ahora dice, tu esperanza no se cifra en ti mismo. Recuerden, Elena de White está hablando de reposo aquí. Dice, tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza. ¿Dónde sucede eso? En el trono de gloria donde Cristo entró como nuestro precursor, para que nuestra esperanza sea como un ancla firme y segura que traspasó el velo en el trono de Dios. ¿Te das cuenta? Dice así, tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Ahora mira cómo termina. Así que no has de mirar a ti mismo, ni depender de ti. Eso es reposar, ese es el mensaje del sábado. Ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él. Es como serás transformado a su semejanza. No depende de nosotros, depende de Cristo, depende de Él. Y solo hay que mirar a Cristo y reposar en la seguridad de su promesa y del cumplimiento de su eterno pacto. Ese es el mensaje del sábado, es el mensaje del reposo, en donde entramos en la gracia de Dios para no depender de nosotros, sino de Cristo, que nos une al trono de gloria con su poder y hace en nosotros lo que nosotros jamás hubiésemos podido hacer por nosotros mismos. Habiendo dicho eso, y esperando que el Señor le bendiga y le guarde y que este haya sido una ocasión para su crecimiento y desarrollo en la gracia de Cristo, se despide de usted su servidor Manuel Ospino diciéndole, nos vemos el sábado. Bendiciones. Chao, chao.